Buenas tardes. Siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 10 de febrero del 2022, tenemos como ponente a la doctora Karin del Rosario Condori Albino. Es médico cirujano egresada de la Universidad Privada de Tacna, especialista en pediatría por la Universidad San Martín de Porres, subespecialista en cardiología pediátrica por la Universidad Cayetano Heredia. El tema que va a disertar la doctora hoy día es indicación de cateterismo cardíaco. Debo mencionar también que tienen que hacer su registro de asistencia en el link que se encontrará en la ventana del chat. Doctora Karen Condori, buenas tardes y bienvenida y puede continuar usted. Buenas tardes, gracias doctor por la presentación. Buenas tardes colegas. Bueno, a continuación traigo un tema un poquito amplio, vamos a tratar de resumirlo, y bastante interesante, que bueno, ya ven desde el 2015 los procedimientos de cateterismo cardíaco pediátrico, ¿no? Pero antes de empezar con el tema del cateterismo cardíaco pediátrico, es importante saber qué sucedió antes, ¿no? Y por eso es importante recordar un poco de la historia. Ya en 1929, el doctor Werner Frossmann se colocó a sí mismo un catéter en la vena de su brazo y hizo de que llegue hasta su aurícula derecha. Fue inmediatamente corriendo a la sala de rayos X para comprobar lo que había hecho, ¿no? Y bueno, en ese momento el doctor no fue de agrado para su hospital, que fue despedido por haber hecho eso, pero años más tarde, continuando en los estudios cardiológicos y de intervencionismo, fue que ganó el Premio Nobel de Medicina, ¿no? En 1956. Él inició el tema del cateterismo cardíaco en general. Ahora vamos a repasar un poco, simplemente en este slide, algo de la historia en cardiología intervencionista pediátrica. Y acá ya pues estamos hablando a partir de la década de los 50, cuando el doctor, vamos al puntero, el doctor Rubio Álvarez ya tuvo acceso a una válvula pulmonar, dilató también unas ramas periféricas, ¿no? Ya estamos hablando en la década de los 50. En la década de los 70, como pueden observar acá, el doctor Rashkin y Miller fueron los que realizaron una atrioseptostomía con balón, muy conocida actualmente como la técnica del Rashkin, ¿verdad? Años más tarde también King y Mills cerraron un defecto interatrial y ya empezaron a utilizar algunos oclusores y dispositivos para cerrar los defectos cardíacos. En la década de los 80, ya Singer y colaboradores empezaron a trabajar en lo que era la coartación de la aorta con balón, lo que se conoce en angioplastía con balón de coartación de aorta. También trataron la valvuloplastía pulmonar, empezaron a cerrar defectos como la CIB, ¿no? Y empezar a dilatar venas pulmonares. Ya en los últimos años, a partir de los 80 fue donde se fue incrementando un poco el intervencionismo en cardiología pediátrica. En la década de los 90 también ya se empezaron a colocar stents en coartación de aorta, empezaron a cerrar también algunos defectos con materiales que se llaman coils, empezaron también a colocar stent en el ductus, ¿verdad? Y ya, bueno, a partir del 2000 se empezó a colocar implante de válvula pulmonar, ¿no? Y también a realizar ya cirugías un poco en cardiopatías mucho más complejas como el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Tanto es así que acá en esta foto final tenemos al doctor Mullins, que vendría a ser como el padre de la cardiología pediátrica moderna, ¿no? Él, su nombre lleva el nombre de muchos catéteres angiográficos, como el catéter de Mullins, ¿verdad? Este doctor es considerado el padre de la cardiología pediátrica moderna y está vivo actualmente, ya bastante mayor, y está en el hospital de Texas, ¿no? Muy bien. Entonces, a manera de introducción, podemos decir que el cateterismo cardíaco por mucho tiempo ha sido el gold estándar para la evaluación anatómica y fisiológica de las cardiopatías congénitas.
Es importante también, según nos muestran las guías, que debe haber unos estudios previos, como el estudio ecocardiográfico, o ya sea resonancia magnética o angiotomografía, como estudios no invasivos que van a ayudar de alguna manera a facilitar y a planear la colección de datos que queremos para poder realizar alguna intervención, ¿no? Y de alguna otra manera va a complementar. Entonces, ¿cómo se prepara para un cateterismo cardíaco? Esto de manera breve. Siempre es importante contar con todo un equipo, digamos, multidisciplinario en la sala de angiografía que tenemos acá en el tercer piso. Es una sala bastante moderna aquí en Perú. Contamos con un cineangiógrafo biplanar de Siemens, Artis. Contamos con un polígrafo, que es donde nos va a registrar las presiones, las gradientes, que se hace por lo general en los cateterismos diagnósticos. Vamos a contar con un inyector de contraste, con las pantallas donde vamos a poder ver las imágenes adquiridas por fluoroscopía. Vamos a contar con los operadores, ¿no? En este caso, 2 cardiopediatras, el doctor Catalán, mi persona. Contamos con los tecnólogos médicos, por lo general son 2, uno que va a comandar las vistas del cineangiógrafo y otro que va a estar captando las gradientes y las presiones que vamos a obtener medidas a través del polígrafo. También vamos a contar con una enfermera, con 2 enfermeros, un enfermero circulante, un enfermero que asiste y evidentemente el anestesiólogo cardiovascular que va a estar pues al lado del paciente, ¿no? Es importante mencionar que esta es una técnica invasiva con radiación controlada. Tenemos que usar estos trajes, como pueden observar acá, ¿no? Plomados, con protección de órganos, bueno, blandos. Así tenemos la preparación de la sala de angiografía. Acá tenemos algunos de cardiólogos, incluso muchas visitas que hemos recibido de misiones extranjeras que nos han ayudado también a optimizar y a poder realizar más procedimientos intervencionistas, ¿no? Acá, como les mencionaba, simplemente para agregar, siempre es importante tener nuestros equipos de reanimación básico, un desfibrilador, necesitamos todos los materiales a la mano, la farmacia que se distribuyen los catéteres, todos los insumos están también cruzando esta puerta. En realidad se necesita pues una sala bastante equipada, ¿no? Y también con un equipo de ecocardiografía. Y acá tenemos la sala del comando, donde podemos apreciar, esta ventana es, bueno, plomada. Acá estamos en pleno procedimientos, ¿no? Acá esto se cierra para evitar la radiación. Y también acá tenemos los otros comandos para donde se controla, necesitamos hacer medidas y necesitamos repetir imágenes para poder tomar alguna decisión si hacemos algún intervencionismo. Bueno, una vez habiéndoles mencionado cómo es nuestra sala de angiografía en el instituto, es importante también los accesos. Siempre, por lo general, en los pacientes pediátricos, a comparación de los adultos, vamos a tener el acceso femoral, ¿no? Que se va a acceder por la técnica de Seldinger, y también en muchas oportunidades en pacientes que han sido reintervenidos o pacientes que son de muy bajo peso, nos ayudamos de el apoyo ecocardiográfico para el acceso, ¿no? Femoral, y poder colocar los introductores. Tenemos introductores de lo más chiquito desde 4 French, 5 French, 6 French, 7 French, hasta 8 French, y va dependiendo de las edades, ¿no? También es importante recordar la técnica del acceso yugular, también que va a ser importante en pacientes que ya son posoperados. Otros accesos que es importante mencionar también son los accesos arteriales axilares y también los carotidios, que también estos son con ayuda de cirugía cardiovascular. Algo para mencionar, las proyecciones básicas también de nuestro arco, nuestro cineangiógrafo. Hay diferentes proyecciones básicas como el lateral izquierdo, lateral derecho, oblicuo derecho, frontal, lateral, craneal, caudal, todo esto para poder, en diferentes cardiopatías, para poder tener imágenes más precisas y también que nos puedan orientar si realizamos algún intervencionismo.
Muy bien, entonces, ya hablando netamente del cateterismo cardíaco, lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Tenemos el cateterismo cardíaco diagnóstico y el cateterismo cardíaco terapéutico, ¿no? Su mismo nombre lo dice. El diagnóstico, que nos va a ayudar a tener una información anatómica y hemodinámica de las cardiopatías congénitas, ¿no? Es un procedimiento que no está exento de mortalidad y morbilidad. Y también tenemos el cateterismo terapéutico, donde pues acá ya vamos a realizar una intervención, ¿no? Por ejemplo, los cierres de efectos cardíacos, angioplastías, colocaciones de stent, de oclusores, retiros de cuerpos extraños, que ya les voy a ir mostrando más adelante. Entonces, estas son las dos grandes divisiones de cómo se realiza el cateterismo cardíaco. Muy bien, empezamos con el cateterismo cardíaco diagnóstico. El cateterismo cardíaco diagnóstico está indicado para, nos va a dar información anatómica de las cardiopatías congénitas, sobre todo estructuras vasculares que no están bien aclaradas por los métodos no invasivos, ya sea ecocardio, o vamos a complementar los métodos como la resonancia o la angiotomografía. Evidentemente esto nos va a dar luz para poder, en junta médica, optimizar y definir el manejo quirúrgico óptimo para el paciente, ¿no? Algo también muy importante, que el cateterismo diagnóstico nos va a ayudar a definir aspectos fisiopatológicos, ya sea como flujos, resistencias vasculares, la función ventricular, que tampoco han sido definidos, ¿no? Es importante, nosotros hacemos bastante estudio en las cardiopatías congénitas de hipertensión pulmonar, tenemos que medir la resistencia vascular pulmonar, la resistencia vascular sistémica, tenemos por diferentes métodos de FIC, por ejemplo, dar esta información del QPQS, ¿no? Y de acuerdo a guías también, estos valores nos van a orientar si una cirugía va a ser óptima, si va a requerir algún tratamiento, de repente en aquellos pacientes con hipertensión de sildenafilo, etcétera, o si el paciente está óptimo para poder soportar una cirugía cardíaca. También el cateterismo diagnóstico va a ser de mucha ayuda para una evaluación antes y después del trasplante cardíaco, para tomar muestras, biopsia. Y bueno, como parte de estudio electrofisiológico, pero este es un tema aparte de electrofisiología pediátrica con el tema de las arritmias, ¿no? Pero básicamente, como les he mencionado, estas son las indicaciones para el cateterismo diagnóstico. Acá, resumiendo un poco de lo que dice la guía, ¿no? de indicaciones para cateterismo cardíaco pediátrico, que lo pueden encontrar. Aparte de lo que les mencioné, de poder complementar un estudio no invasivo, también está recomendado, como les mencioné, para medir resistencias y un test de reversibilidad en la hipertensión pulmonar, y actualmente contamos también con óxido nítrico, que nos va a ser de mucha ayuda para hacer los test de vasoreactividad pulmonar. También en pacientes con cardiopatía muy compleja, que falta definir algunos segmentos pulmonares, vasculares, ¿no? También es importante en aquellos pacientes que queremos, por ejemplo, con atresia pulmonar, para definir la circulación coronaria. También esto es muy determinante para la opción quirúrgica. Importante también para los pacientes que van a ser candidatos para trasplante cardíaco. Ok, y entonces el cateterismo diagnóstico, hemos tenido múltiples patologías en las cuales está indicado el cateterismo cardíaco, ¿no? Por ejemplo, en CIB múltiples, en las atresias pulmonares con CIB o con septum intacto, como pueden apreciar, ¿no? Para poder evidenciar las ramas, para poder evidenciar si no hay alguna circulación coronario dependiente. También en aquellas patologías, por ejemplo, en las anomalías del arco aórtico, como pueden apreciar acá, ¿no? Un arco aórtico con una coartación. Y acá, por ejemplo, se ha ingresado con un catéter por la arteria femoral, ¿no? Ingresamos, colocamos contraste. También nos ayuda para definir algunas heterotaxias, algunas fístulas. Por ejemplo, acá esta es la imagen de un paciente donde tiene una fístula sistémico-pulmonar,
¿no? Por tener atresia pulmonar, una fístula de Blalow-Taussig, como se conoce, donde se puede evidenciar pues que está estrecha, estenótica, ¿no? Esto nos permite el cateterismo diagnóstico, que a su vez se puede convertir en un cateterismo terapéutico. Al poder evidenciar esta estrechez, pues se coloca un stent para poder dilatar y poder mejorar el flujo pulmonar en esta fístula que ha estado prácticamente estenosándose. Otras indicaciones de cateterismo cardíaco diagnóstico, por ejemplo, el drenaje venoso anómalo. Por ejemplo, acá tenemos un drenaje venoso anómalo supracardíaco, vemos que todas las venas se conectan hacia la vena cava superior. También para el estudio de hipertensión pulmonar, esto es muy importante, ¿no? Realizar, ya sea, lo más importante que tenemos que rescatar de acá son los valores, ¿no? Los flujos, las resistencias, el test de vasorreactividad y por acá una mancha capilar que también nos va a ayudar a determinar el grado de hipertensión pulmonar. También el cateterismo diagnóstico nos va a ayudar en aquellas pacientes postquirúrgicos, ¿no? Postoperados de patología cardíaca. Por ejemplo, muchas veces hemos tenido en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares pacientes con desaturación posterior a una operación de Blalow-Taussig, como les mostré, ¿no? Se estenosan, es necesario hacer un diagnóstico, ver si está estrecha esa fístula y si es así, se convierte en terapéutico y hay que colocar un stent, ¿no? Por lo general, estos estudios postquirúrgicos van con un plan terapéutico, si es que se necesita en el momento, se realiza, ¿no? Si no, se programa una cirugía. También en pacientes de condición univentricular, también si hay una excesiva desaturación posterior a una anastomosis cabopulmonar, conocido en nuestros pacientes como con cirugía de Glenn, también es una indicación de cateterismo diagnóstico, ¿no? Si hay obstrucciones al tracto de salida del ventrículo derecho después de una cirugía de Fallot, es importante también realizar un estudio hemodinámico. Cuando vemos pacientes que tienen excesivo hiperflujo pulmonar, ya sea por colaterales aortopulmonares, es importante también descartar y poder ubicarlas a cada una, y si es posible, si se constata de que hay colaterales aortopulmonares, pues lo convertimos en terapéutico con coils, algunos oclusores, y se tienen que cerrar esas colaterales, ¿no? Y también, por ejemplo, si hay un excesivo flujo después de un cierre de CIB, también estos pacientes tienen que ser monitoreados constantemente para ver si por el cateterismo diagnóstico nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, acá tenemos un paciente de 6 meses que fue sometido a una cirugía bastante compleja, donde podemos apreciar una estenosis en la vena cava superior. Fue a diagnóstico, se corroboró y inmediatamente se tuvo que colocar un stent para mejorar el flujo, ¿no? Ese era un paciente que clínicamente cruzaba como un síndrome de esclavina, con bastante aumento de la parte superior, y posterior a esto pues se vio una mejoría, ¿no? Esa es la importancia que nos da de poder realizar un cateterismo cardíaco. ¿Hay algunas contraindicaciones para el cateterismo? Pues sí las hay. Por ejemplo, tenemos una arritmia severa. Recordemos de que vamos a ingresar por las venas femorales, vamos a entrar cateterismo cardíaco derecho, izquierdo, entramos por la vena cava inferior, ventrículo derecho, y los catéteres, los diferentes tipos de catéteres pueden ser muy propensos a producir arritmias, ¿no? Sobre todo también aquellas arritmias que están en el tracto, cuando colocamos catéteres en el tracto de la salida del ventrículo derecho, o pacientes que tienen estenosis infundibular pulmonar, también son muy propensos a presentar arritmias severas. Y hemos tenido muchos pacientes que han presentado arritmias, ¿no? Por lo general son transitorias. Una vez que se retira el catéter, la arritmia pasa, pero a veces ya están todo el momento y pueden llevar a un paro, ¿no? Dificultad respiratoria severa, si tenemos un paciente que está con neumonía o un PARS, evidentemente no va a ser indicado de cateterismo. O si tenemos un paciente séptico, pues evidentemente no va a ser un buen candidato. Aparte de que si es un cateterismo diagnóstico y tenemos un paciente séptico con neumonía, pues los valores también van a salir alterados, ¿no? Pacientes con trastornos de la coagulación en neonatos, siempre es importante vigilar esto, que los neonatos ya
por ser este grupo etario, aumenta también el riesgo de un cateterismo. Es bastante, el riesgo o la mortalidad aumenta, ¿no? A diferencia de un paciente ya escolar, ¿no? O preescolar. Pacientes que tengan endocarditis, pero bueno, esto es, se puede realizar si el paciente va a tener un tratamiento quirúrgico, ¿no? Por ejemplo. Sepsis, que ya les mencioné, de repente alguna insuficiencia cardíaca descompensada, de repente hay que manejarlo, manejar primero la ICC y después someterlo pues al cateterismo, ¿no? Bueno, y también otra contraindicación pues ya va a ser alguna alergia que presente a los contrastes, ¿no? Que se van a colocar para poder hacer las angiografías. Las complicaciones, se menciona que la mortalidad en estudios no suele rebasar el 0.4%. Realmente la mortalidad durante estos años sí ha sido baja. De repente ha ido incrementando en los últimos años porque ya estamos haciendo un poco más de intervención en los pacientes complejos, pero en términos generales la mortalidad suele ser baja. La incidencia de complicaciones se estima entre el 2 y el 3%, ¿no? Les mencionaba que esto aumenta si el paciente es más neonato y de bajo peso. Las complicaciones que tenemos son, por ejemplo, hipotensión, perforación cardíaca, que también puede suceder, taponamiento cardíaco, lesiones vasculares, como por ejemplo en la zona de los accesos, ¿no? Ya sea hematomas inguinales, femorales, ¿no? Hematomas axilares, donde hayamos podido realizar la punción, o alguna infección de la zona. Ok, eso es hasta ahí algunas indicaciones de cateterismo cardíaco diagnóstico. Como les mencionaba, tenemos casi 5 años y con ayuda de múltiples misiones hemos ido incrementando la capacidad de poder realizar más cateterismos cardíacos terapéuticos y sobre todo en aquellos pacientes que ya son más diagnosticados e incluso que el nivel de complejidad en la cardiopatía se ha incrementado, ¿no? Muy bien, entonces, hay algunas indicaciones para cateterismo cardíaco terapéutico. Vamos a empezar con la más común, la más conocida y digamos una de las que, bueno, se hace desde siempre, que es la troceptostomía con balón o también conocida como o el Rashkin, ¿no? Como le mencionaba por el médico que lo hizo. Es la primera técnica de cateterismo intervencionista pediátrico, sí, en la década de los 70. Este procedimiento se puede realizar en la sala de hemodinámica, ¿no? En la sala de angiografía, bajo control fluoroscópico, o también se puede realizar dada la emergencia del paciente, si ya no se puede movilizar o está ya muy desaturado. Se realiza en la unidad de cuidados intensivos, ya sea neonatal o cardiovascular, bajo control ecocardiográfico. ¿Okay? Algunas complicaciones que puede tener ese procedimiento, sí, sobre todo las arritmias que están a la cabeza, puede haber una hemorragia, una rotura vascular, lesión de la válvula mitral, y incluso hasta en el 6% de los casos el procedimiento puede no ser efectivo. Hay algunas indicaciones específicas también para el cateterismo, para el Rashkin. No todo Rashkin es para mezcla, ¿no? Tenemos a la cabeza que la indicación principal es en la transposición de grandes vasos, que es la cardiopatía cenótica más frecuente en el recién nacido, y este tiene un nivel 1, ¿no? En la orientación, de clase, es clase tipo 1, donde básicamente se necesita para poder hacer una mezcla de sangre, ¿no? Y mejorar el gasto cardíaco. Sabemos que las aurículas son la mejor zona de mezcla, entonces por este tipo de cardiopatía es importante mejorar o aperturar el foramen oval para ofrecer una mejor mezcla de sangre y por ende un mejor gasto cardíaco al paciente con esta cardiopatía. También tiene otra indicación en pacientes que están con soporte de ECMO, también para una descompresión de la hipertensión del atrio izquierdo, ¿no? Y las demás cardiopatías ya tienen una indicación 2A. Por ejemplo, en el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico también ya no es para mezclar la sangre, sino para ya descomprimir, ¿no? Todas las indicaciones ya son para descompresiones, por ejemplo, de hipertensión pulmonar venosa o descompresión del atrio izquierdo.
o descompresiones como hipertensiones pulmonares, es una cámara de descarga, ¿no? De las presiones elevadas. Acá también podemos mencionar algunas otras patologías en las que puede estar indicado el cateterismo de Rashkin: atresia pulmonares, circulación de Fontan, ¿no? Tiene múltiples indicaciones, pero las principales: transposición de grandes vasos y soporte para la circulación por eco, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de los dos métodos que se realiza por el Rashkin en la sala de cineangiografía, ¿no? Como pueden apreciar, se ingresa un catéter balón por la vena femoral, vena cava, aurícula derecha, pasamos el foramen oval y llegamos a la aurícula izquierda. Acá es importante ver de que no nos vayamos a meter alguna vena pulmonar o de que no nos vayamos a meter acá en la válvula mitral y podemos lesionar alguna de estas estructuras, ¿no? Por eso, incluso en la sala de fluoroscopía o de cineangio, es importante también tener a la mano el equipo de ecocardio, porque así vamos a verificar de que no estamos lesionando ninguna de estas estructuras cercanas, ¿no? Y bueno, se realiza como que dice, jalamos el balón y de esta manera abrimos el foramen oval para mejorar la mezcla en el paciente con transposición. Y acá a su derecha podemos observar también un Rashkin con ayuda ecocardiográfica, ¿no? Son diferentes pacientes y se puede observar que mejora, ¿no? Mejora el diámetro de la CIA y ofrecemos una mejor mezcla, ¿no? De sangre. Es uno de los procedimientos más realizados en el instituto, ¿no? Es, digamos, un procedimiento de urgencia, ¿no? Por lo general el paciente puede llegar muy descompensado, ¿no? Nos ayudamos del lactato, de la gasometría, de la saturación, del estado clínico del paciente, y bueno, priorizamos el procedimiento definitivamente. Muy bien. De ahí, el cateterismo cardíaco terapéutico nos va a permitir realizar también valvuloplastías y angioplastías, ¿no? O sea, vamos a trabajar las válvulas y las ramas o algunas estructuras vasculares, como por ejemplo, tenemos la valvuloplastía pulmonar, la valvuloplastía pulmonar en el neonato, ¿no? En aquellos pacientes con estenosis pulmonar crítica del recién nacido. Tenemos las valvuloplastías aórticas, valvuloplastía mitral, y dentro de las angioplastías, pues tenemos angioplastía de la coartación de aorta, angioplastías postquirúrgicas, angioplastías en las ramas pulmonares, aquellas ramas pulmonares que son estenóticas, angioplastías en venas cavas, en venas pulmonares, angioplastías en fístulas de Blay-Taussig, ¿no? Todas estas indicaciones se tienen que realizar por cateterismo intervencionista, ¿no? Entonces, les voy a mencionar los procedimientos más frecuentes, ¿no? Que se realizan, porque mencionarlos todos y las indicaciones de todos no nos alcanzaría el tiempo. Entonces, en términos generales, por ejemplo, la valvuloplastía pulmonar, que también es uno de los procedimientos más realizados en el instituto, tiene una indicación cuando las gradientes por ecodoppler superan los 50 milímetros de mercurio. Como pueden apreciar, acá nosotros ingresamos, aparte con ayuda de catéteres, ingresamos con unas guías, ¿no? Unas guías delgaditas para poder atravesar la pulmonar, y a través de estas guías colocamos un catéter balón, que es este globito que se va inflando, y si ustedes pueden apreciar, en el globito se puede ver una cintura, y esa es la estenosis valvular pulmonar. Nosotros inflamos con una jeringa de presión controlada, que se mide por atmósferas, y insuflamos hasta poder romper la estenosis valvular pulmonar, ¿no? Cuando la valvulita se pone recta, es porque ya hemos vencido la estenosis pulmonar. Y eso también lo medimos por gradientes, ¿no? Tenemos una gradiente pre y una gradiente post, y eso va a ser nuestro grado de éxito. Por lo general, también estas valvuloplastías pulmonares pueden quedar con una regurgitación, porque como se abre la válvula, queda con una insuficiencia, ¿no? Pero eso se va manejando durante el seguimiento clínico.
En los neonatos, eso también se puede realizar en neonatos, en aquellos con estenosis pulmonar crítica de recién nacido, también aumenta un poco más la complicación, ¿no? Del 10 hasta el 30%. Pero realmente es un procedimiento que da buenos resultados. También realizamos la valvuloplastía aórtica, ¿no? En este caso la válvula aórtica también mencionan que es una técnica de elección frente a la cirugía, ¿no? En todas las edades pediátricas hay en el mercado balones para todos los tipos de anillo. Por ejemplo, en este caso es una paciente un poco ya mayor, donde pueden apreciar que hemos ingresado por la arteria femoral, por la aorta descendente, el arco aórtico, la aorta ascendente, y acá ubicamos el anillo aórtico. Vemos que nuestra guía llega hasta el ventrículo izquierdo, que es el lugar donde nos va a dar el soporte para poder introducir el catéter balón e insuflar, ¿no? Y acá también van a ver una muesca, y esa muesquita o esa cintura en el balón es la zona de la estenosis valvular aórtica, que también igualito, con jeringa de alta presión controlada, insuflamos con atmósferas y rompemos esa estenosis, ¿no? Si acá pueden apreciar otro catéter que está ingresado por la vena cava inferior, aurícula derecha, y se va hacia el ventrículo, es un marcapaso, ¿no? Es un marcapaso que nos va a ayudar a darle frecuencias cardíacas más elevadas para así evitar de que, bueno, se produzca un bajo gasto cardíaco también, ¿no? Es un procedimiento, dependiendo del grado de estenosis, sí, no es tan sencillo, básicamente porque es la válvula aórtica, es donde depende el gasto cardíaco también sistémico, ¿no? Pues es un procedimiento que una vez realizado también da buenos resultados, ¿no? Y los resultados, al igual que la valvuloplastía pulmonar, lo vamos a medir por gradientes, ¿no? Mencionan que si tenemos una gradiente pico a pico mayor a 70 milímetros de mercurio en niños menores de 3 años, es una indicación. O gradientes mayores a 50 milímetros de mercurio en niños mayores de 3 años, también es una indicación, ¿no? Mencionan de que este procedimiento, incluso hasta un 30-40%, puede requerir un segundo procedimiento. El riesgo también de que la válvula aórtica puede quedar con un grado de insuficiencia, ¿no? Las complicaciones, pues básicamente es una arritmia ventricular, perforación de las válvulas, que quede una insuficiencia aórtica severa, o que podamos lesionar alguna válvula cercana, ¿no? Como la mitral, por ejemplo. Muy bien. Ahora, esos son como que las valvuloplastías más importantes, pulmonar aórtica, y dentro de las angioplastías les vamos a mostrar, por ejemplo, la angioplastía de una coartación de aorta. Estas angioplastías es el tratamiento de elección en una recuartación posquirúrgica. Por ejemplo, llega un paciente con coartación de aorta, lo someten a una cirugía, a una aortoplastía, ¿no? Una coartectomía, y estos pacientes tienen, ya dada la enfermedad de su vaso, una alta incidencia de volver a recuartarse. Entonces, en aquellos pacientes recuartados, como ya hay una cicatriz periadventicial posquirúrgica, protege un poco a la aorta en la angioplastía. Entonces nosotros podemos colocar, igual como pueden apreciar acá, hay una guía, es una guía, donde hemos ingresado por la arteria femoral, la aorta descendente, y nos ubicamos en esta zona donde está la coartación, y insuflamos nuestro catéter balón, ¿no? Insuflamos igual con jeringa de control de presión, con atmósferas, y vemos que el baloncito ya se puso recto, ¿no? Ha vencido la zona de la estenosis, y podemos por lo menos disminuir un poco las gradientes. Probablemente sea un procedimiento que se tenga que realizar en muchas oportunidades, pero que definitivamente va a ir disminuyendo las complicaciones, ¿no? Como las hipertrofias ventriculares o la hipertensión arterial. Otro procedimiento que también está dentro de las angioplastías es de la vena cava, que ya también le mostré, ¿no? Una estenosis en un paciente posquirúrgico, como pueden apreciar acá los alambres del cierre external, es un paciente típico posquirúrgico, donde vemos una estenosis de la vena cava superior, y acá una poscolocación de un stent, donde evidentemente va a mejorar pues la clínica, ¿no? En este caso, si vemos una obstrucción de la cava superior de edema de esclavina, pues eso se mejora.
Otra clasificación de los procedimientos terapéuticos, tenemos la colocación de stents vasculares, ¿no? Los stents, podemos tener stent en la rama pulmonar, stent también en la coartación de aorta, en conductos ventriculares, stent en venas cavas, stent en el conducto arterioso, también, ¿no? En aquellas cardiopatías ductus dependientes, stent en fístulas sistémicos pulmonares también. Entonces vamos a mencionar algunas para mostrarles. Acá tenemos, por ejemplo, stent en la coartación de aorta, ¿no? A diferencia de la angioplastía con balón, en este caso ya se deja un stent. Esto por lo general es en pacientes que ya son más grandes, ¿no? Puede ser en aquellos pacientes que tengan una coartación nativa, es decir, que no hayan sido operados, o incluso postquirúrgico. También en niños, como les mencionaba, son niños más grandes, ¿no? Niños mayores de 6 años, o bueno, en niños pequeños, lactantes, no se debe ser implantado, ¿no? Porque puede provocar estenosis futura y también mayor incidencia de reestenosis. Y bueno, acá como podemos apreciar en movimiento, vemos de que se ha colocado un catéter conocido como pigtail, un catéter angiográfico donde vamos a inyectar contraste y vemos la zona de la coartación, ¿no? Y evidentemente por ahí múltiples colaterales. Y acá en la foto ya pueden apreciar de que a través de una guía se ingresa un stent ya premontados, ¿no? También como para evitar disecciones de aorta. Pueden apreciar que ya logró expandir esa coartación, ¿no? Estos pacientes por lo general van a seguimiento, todos los pacientes que tienen un stent intravascular van a quedar antiagregados, ¿no? Con ácido acetilsalicílico por lo general de 3 a 6 meses y sus controles. Evidentemente esto va a disminuir las complicaciones postquirúrgicas, ¿no? Porque todos estos procedimientos también pueden ser realizados por cirugía, pero esto es lo beneficioso del intervencionismo, ¿no? Que va a disminuir un poco el grado de invasión, el grado de recuperación, ¿no? Para el paciente. Y, por ejemplo, acá tenemos también otro stent, un stent en el ductus. Por lo general son los neonatos con cardiopatía ductus dependientes. Tenemos un montón, a la cabeza tenemos las atresias pulmonares, ¿no? Y las atresias pulmonares que vienen con adicionalmente con algunas otras cardiopatías adyacentes, ¿no? Pueden ser heterotáxicos o no solamente la atresia pulmonar, pero es básicamente la cardiopatía de la cabeza para colocar un stent ductal. Como pueden apreciar acá, nosotros ingresamos por la carótida con ayuda de cirugía cardiovascular que nos diseca, porque bueno, es una zona, es un vaso, los vasos femorales son muy pequeñitos, ¿no? Y se va a colocar introductores de 4 French. Entonces decidimos preferir las carótidas porque también va directo a los ductus, que por lo general en las atresias pulmonares son ductus que inician casi desde el arco aórtico y mejora la dirección para colocar el stent. Como podemos apreciar acá, ¿no? Por el conducto algo tortuoso que da irrigación a las 2 ramas pulmonares. Y acá vemos una guía. Dentro de la guía tenemos el stent que ya ha sido insuflado. Ven estas mallitas. Y en un control angiográfico podemos apreciar la permeabilidad de ese stent y la permeabilidad de las ramas pulmonares, ¿no? Esto es un puente en realidad, porque estos pacientes, este puente o este método paliativo de alguna manera va a permitir que los pacientes ganen peso, que de repente sus ramas pulmonares crezcan de tamaño para más adelante ser candidatos a una cirugía, ya sea univentricular o dependiendo, si tiene 2 ventrículos balanceados, puede ser una cirugía biventricular y le colocan tubos, ¿no? Tubos valvulares pulmonares, ¿no? Que evidentemente en un paciente recién nacido, un neonato, no es lo ideal. Probablemente se están creando tubos de ventrículo derecho a arteria pulmonar, pero bueno, en nuestra realidad hay que esperar de que crezcan un poquito más y este es un puente, ¿no? El método quirúrgico vendría a ser la fístula de Blalow-Taussig,
pero que actualmente estamos ya intentando ponerle stents a todos los ductos para disminuir un poco las complicaciones. Evidentemente los dos tienen complicaciones, los dos, su mortalidad es elevada, pero tratamos de alguna manera hacerlo menos invasivo en los pacientes neonatos. Y, por ejemplo, acá tenemos otra colocación de stent. Este es un stent en el tracto de salida, por ejemplo, en un paciente con tetralogía de Fallot. Acá hemos colocado un catéter para realizar una ventriculografía derecha y donde podemos apreciar que se pinta el tracto de la salida muy estenótico, muy estrecho, esta zona. Obviamente estos pacientes van con crisis de hipoxia, hipoflujo, ¿no? Por tener una zona infundibular bastante estrecha. Y bueno, el cateterismo nos permite pues colocar a través de estos catéteres este stent, como pueden apreciar acá. El stent que de alguna otra manera va a permitir o va a dilatar esa zona estenótica, ¿no? Y eso evidentemente también va a ayudar a que mejore el flujo pulmonar, que las ramas pulmonares crezcan más y estos pacientes puedan ir a una cirugía correctora de tetralogía de Fallot, ¿no? Muy bien. Ya para ir terminando, ahora vamos a hablar acerca de los cierres de los defectos cardíacos. Básicamente tenemos el cierre percutáneo de CIA, ¿no? La comunicación interauricular, el cierre percutáneo del conducto arterioso, el cierre percutáneo del CIB. El procedimiento que realizamos con mayor número es el cierre percutáneo del PCA. Posteriormente el CIA y el CIB todavía los casos son muy pocos, por los pacientes, otros el material, ¿no? Entonces los casos son muy pocos, contados con la mano. Pero los casos que más se realizan en el instituto son estos dos, ¿no? Y en primer lugar el cierre del PCA. Bueno, acá hay un ejemplo de cierre de comunicación interauricular. La comunicación interauricular es una de las cardiopatías más frecuentes, ocurre entre el 6 y el 10% de los pacientes. ¿Qué tipo de sella va a ser indicativo de cierre percutáneo? Pues los sellas tipo ostium secundum, porque hay sellas tipo seno venoso, es decir, que el agujero es más arriba, o ostium primum, que el agujero es más abajo. Entonces no va a permitir un adecuado soporte de los dispositivos o del Amplatzer, ¿no? Este tipo de sella que tiene el huequito en medio es el sella tipo ostium secundum, entonces se presta para poder colocar el Amplatzer, ¿no? Esto de acá es una ecocardiografía transtorácica, que es la ayuda que necesitamos para poder realizar el cierre, aparte de la fluoroscopía, ¿no? Se coloca esta sonda transesofágica y nos da una visión más real y más directa, ¿no? Aparte de eso, es importante también mencionar que se realiza no en los bebitos recién nacidos ni en los lactantes, ¿no? Estos son pacientes que por lo general pesan más de 15 kilos o que sus defectos interauriculares pues no son tan grandes tampoco, ¿no? Porque si no va a quedar un Amplatzer muy grande, pues se puede embolizar, puede producir alguna arritmia permanente. Entonces es muy importante poder elegir a nuestros pacientes para este cierre. Y acá tenemos el cierre de PCA, es uno de los defectos que más se realizan acá en el instituto por cateterismo cardíaco. Es eficaz, también es una alternativa eficaz frente a la cirugía. Evidentemente, la efectividad, ya sea por cirugía o por cateterismo, los dos tienen casi una tasa similar, ¿no? En otros centros ya lo indican como primera elección a una cirugía, ¿no? Y es importante mencionar que existen varios dispositivos para cerrar. Como pueden apreciar, acá tenemos una foto del arco aórtico. Acá tenemos la comunicación del ducto. Un ducto siempre tiene es como un embudito, ¿no? El que tiene forma de embudo es el óptimo también para poder cerrarlo. Ahora, como ya se están creando múltiples dispositivos de todas las formas, no es necesario de que el ducto esté al tipo A, ¿no? Que es de la forma de embudo. Hay 5 tipos de ductos clasificados por cinegeografía, tipo B, tipo C, pero ya dependiendo del material es que se podrían cerrar todos, ¿no? Bueno, en este caso tenemos un PCA tipo A como manera de embudo.
y acá tenemos el tronco pulmonar y vemos la comunicación. A través de los catéteres dejamos el dispositivo, el Amplatzer, que es como este sombrerito, es como un sombrerito, un sanguchito que parece, y se queda, lo dejamos ahí atrapado en el PCA, y en un control posterior vemos que ya no pasa el flujo de izquierda a derecha, ¿no? Ya está ocluido, ¿no? Acá podemos apreciarlo en movimiento, acá podemos ver una ortografía y el defecto, y acá otra ortografía ya dejando el Amplatzer, el dispositivo, ya sin shunt efectivo, ¿no? Muy mínimo, pero eso ya se va cerrando con las horas. Este procedimiento ha traído buenos resultados, los pacientes suelen evolucionar favorablemente, muy pocos casos que el dispositivo se emboliza, ¿no? O sea, se va a otro lado, o de repente hay necesidad de sacarlo, ¿no? Pero por lo general estos pacientes pues pasan esta evaluación ecocardiográfica, medimos, tomamos una medida, y lo más importante de todo de estos cierres es tener el abanico de posibilidades en cuanto a insumos, ¿no? Teniendo todas las medidas, teniendo todos los tipos, yo creo que el cierre sí puede ser muy, muy efectivo. Y por ejemplo, esta es una embolización de una colateral. También los coils son como unos dispositivos que parecen como una colita de chancho, así como un pigtail. O también hay otros dispositivos que nos van a ayudar a cerrar colaterales, ¿no? Ocluyen vasos colaterales aortopulmonares, otros cortocircuitos de derecha a izquierda o fístulas. Todo esto puede ser cerrado a través de esta embolización, ¿no? Como pueden apreciar acá, tenemos una colateral aortopulmonar grande y se le colocó un dispositivo y ya, pues ya no se ve el flujo posterior. Y finalmente, el cateterismo nos va a permitir también la extracción de cuerpos extraños, ¿no? El rescate de cuerpo extraño pues son la fragmentación o embolización intravascular, ya sea de catéteres, guías metálicas, stents incluso, que se han quedado en los grandes vasos, o en los pequeños vasos o cavidades, y también son indicación para retiro. En este caso que ven acá, este es el paciente más chiquitito que hemos tenido. Nos ha pesado 1,5 kg, logramos ingresar por la vena con la ayuda de este catéter. Por lo general, los catéteres que ayudan para la extracción de cuerpo extraño son los catéteres tipo lazo, ¿no? Que de alguna u otra manera agarra un catéter percutáneo, si no nos equivocamos. Bueno, no, un catéter umbilical, me parece, pero que quedó atrapado ahí en la vena cava. Con el catéter lazo lo atrapamos y logramos retirarlo. Entonces, realmente son muchas cosas las que se pueden realizar con el cateterismo cardíaco. Es un método invasivo, pero de alguna otra manera no está exento de riesgos ni de complicaciones, pero que definitivamente estos son menores, ¿no? A comparación de la cirugía, y que ya nos está permitiendo realizar más intervencionismo. Y bueno, ya para terminar, mostrarles un poco de nuestros casos, de nuestros números. Tenemos nuestra recolección de datos desde el 2015 hasta, bueno, 2021, donde hasta ese momento hemos realizado casi ya un total de 586 procedimientos, dentro de los cuales el 52% vendría a ser diagnóstico y el 48% terapéutico. Probablemente en los primeros años, como pueden apreciar, el número era muy pequeño, ¿no? Nuestro auge sí fue el 2018, pero se preguntarán qué pasó acá. Bueno, nuestra máquina, también la máquina de cineangiógrafo, por mucho tiempo, casi un año, ha tenido una paralización, ¿no? Por mantenimiento o X motivo, pues no se han realizado procedimientos. Por eso que ven el número de disminución de procedimientos. Pero aún así, incluso hemos podido realizar los procedimientos con un arco en C, ¿no? Y en época de pandemia también, pues igual hemos estado realizando procedimientos. Y estos son nuestros casos. Dentro de la clasificación de los terapéuticos,
¿no? Como les mencionaba, el cierre del PCA es uno de los más realizados. Esto es hasta el 2021, ¿no? El cierre del PCA, de ahí viene el Rashkin, las valvuloplastías pulmonares, el cierre de CIA, las angioplastías con stent y con balón, ¿no? Embolización de colaterales. Realmente sí, esos son los procedimientos terapéuticos que se han realizado. Y dentro de los diagnósticos, tenemos que los estudios pre-GLEN o estudios en pacientes que van a ir a manejo univentricular están en un 39%, pacientes con estudio hemodinámico en general en un 26% y pacientes con estudio de hipertensión pulmonar en un 35% dentro de los que tenemos diagnósticos. Y bueno, dentro del ya el último año ya se han podido realizar más procedimientos terapéuticos. Como les mencionaba, dentro de todo tenemos el cierre percutáneo de PCA, la trocetostomía con balón, son los procedimientos más realizados. Tenemos ahora un poco más de la colocación de stent ductales, ¿no? Para tratar de armar nuestra casuística. Y así progresivamente el plan es ir creciendo, ¿no? Tener los insumos, los materiales y poder ir abarcando un poco más. Bueno, eso ha sido el tema de hoy. Si desean más información, pueden acudir a esta guía, y también acá hay un poco de bibliografía. Y bueno, muchas gracias por la atención. No sé si tuvieran alguna pregunta. Gracias. Sí, tenemos algunas preguntas que están en el chat. Una de ellas es, ¿qué parámetros evalúa el cateterismo cardíaco? Bueno, como le mencionaba, yo creo que la pregunta está dirigida a la parte diagnóstica. El cateterismo cardíaco, primero que va a evaluar la anatomía y la hemodinámica de alguna cardiopatía, o que puede ayudarnos a evaluar presiones, resistencias, flujos, gradientes, para la parte hemodinámica de alguna patología o cardiopatía compleja, ¿no? Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta que nos dice, según su experiencia con respecto a la atrioseptectomía con balón, ¿qué técnica le parece más factible? ¿Mediante ecocardio guiado o en sala de cineangiografía? ¿Y qué complicaciones ha visto usando cualquiera de las dos técnicas? Gracias por la pregunta. Miren, personalmente yo creo que en realizar más cómodo en sala de angiografía con ayuda ecocardiográfica. Los dos, o sea, como un híbrido, porque definitivamente tenemos que cerciorarnos de que no estamos lesionando alguna estructura vecina, ¿no? La mitral o una vena pulmonar, y el cineangio también nos da como una luz, ¿no? Para saber la orientación del catéter balón. Realmente yo diría en sala de fluoroscopía con la ayuda ecocardiográfica, como lo hacen en muchos centros. Definitivamente que si el paciente está muy delicado, como hemos tenido pacientes saturando 30, se ha tenido que hacer al lado de la cama del paciente con ayuda ecocardiográfica y con el estrés del momento, pero también ha sido óptimo, ¿no? Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Otra pregunta es, ¿qué síntomas quedan después de un cateterismo? Bueno, dependiendo del tipo del cateterismo, por ejemplo, un cateterismo diagnóstico donde tomamos todas las medidas hemodinámicas, realizamos alguna angiografía, colocamos contraste. Por lo general, nuestros pacientes que vienen de afuera para hacerse un cateterismo diagnóstico pasan a una unidad intermedia, o bueno, ahora protocolizado a una unidad de cuidados intensivos. Y el cuidado es la recuperación anestésica, el cuidado es, una vez que se retiran los introductores en la vena y arteria femoral, una compresión adecuada para permitir una buena hemostasia, ¿no? Pero las complicaciones podrían ser, tenemos complicaciones menores y mayores. Menores podrían ser pues un hematoma inguinal, por ahí, muy raro
no sé, en el momento alergia a la sustancia de inyección de contraste, no nos ha pasado, debe ser muy, muy baja incidencia. Pero básicamente esos cuidados, ¿no? Vigilar la zona de la punción, una adecuada hidratación, porque si es que se ha usado contraste, ¿no? Y así es un cateterismo terapéutico, ya sea que venga por un cierre de PCA, un cierre de CIA, ¿no? Dependiendo de la complejidad. Pues también estos pacientes lo mismo, hay que tener cuidado en la zona de la punción, se van con una ecografía de control para verificar de que los dispositivos están ahí, no ha habido una embolización, ¿no? Si no ha habido eso en 24 horas, también que suceda ya es un poco raro. Básicamente eso, ¿no? La hidratación adecuada, se les hace un control a la semana, ambulatorio, y bueno, básicamente eso, ¿no? Previamente nuestros pacientes, una vez que ingresan al cateterismo, ingresan con una profilaxis antibiótica, ¿no? Ya sea con cefalosporinas de primera generación, es como una profilaxis. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿tienen experiencia midiendo el gastro cardíaco pulmonar directamente, termodilución u otros? No, lo hacemos por el método de FIT, todas las presiones y todo. No tenemos esos catéteres de Songans, ¿no? Incluso de Wedge. Lo hacemos ahorita actualmente con tomas de muestras, gradientes, presiones, y hacemos toda nuestra formulita, ¿no? Por el método de FIT. Es importante que, no me acuerdo si les mencioné, en la sala de cineangio necesitamos tener un equipo de lectura de agas, ¿no? Gasométrico. Lo tenemos y las muestras que sacamos inmediatamente son procesadas, ¿no? Para evaluar la presión, el pH, la saturación de la muestra de donde hemos sacado, ¿no? Ya sea de cavas o de arteria pulmonar, de aorta, de venas pulmonares. Con todas esas muestritas, las presiones nos permiten realizar las fórmulas de, ¿no? QPQS, la resistencia vascular pulmonar, tomar las presiones medias. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿por qué en cierres de CIA el borde aórtico suele ser menos útil o menos medido por el ecocardio? Sí, eso también mencionaban como una indicación para cierre de CIA. Tiene que ser bordes adecuados, ¿no? Los bordes cabos sobre todo. El borde aórtico, mencionaban de que un borde aórtico menor a 5 o 4 no va a ser, puede ser no indicativo de cierre percutáneo, pero no es como que la medida principal, ¿no? Incluso con bordes pequeños aórticos se podrían cerrar. Todo va a depender de los bordes de vena cava. Pero como en medicina nada es absoluto, hemos tenido también, cumpliendo la regla de que el borde aórtico no es indispensable, tuvimos un paciente con bordes cabos buenos, pero el borde aórtico era menor de 4. Entonces, igual no había un adecuado anclaje, el dispositivo no quedó bien, se veía inseguro, entonces, bueno, se decidió que pase a cirugía, ¿no? Entonces, no todo es absoluto, ¿no? Pero mencionan de que ese borde no es indispensable. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya no tenemos preguntas, pero queríamos preguntarles cuáles serían sus recomendaciones para todos los asistentes. Bueno, las recomendaciones es que existe una alternativa, ¿no? A la quirúrgica. Pues es 1, 2, la importancia del cateterismo cardíaco cuando queremos complementar y definir alguna cardiopatía, sobre todo las complejas, en pacientes con hipertensión pulmonar, que requieran un estudio también es igual estándar.
Y es importante también mencionar de que hay múltiples cardiopatías que pueden tener una solución por este método, ¿no? Agradecemos a la doctora Karen de Rosario Condori Albino por su participación como ponente el día de hoy y por compartir también su experiencia profesional con todos nosotros. Asimismo, agradecemos a los participantes y los esperamos la próxima semana con otro jueves científico. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, doctora.